Señor, tú estás al tanto de toda necesidad de nuestra vida, tanto material como espiritual. Y Señor, reconocemos, y tu palabra así lo dice, que nada hay difícil para ti. El ángel Gabriel le dijo a María que nada hay imposible para Dios. Y Señor, lo creemos. Y Señor, tú sabes lo que nos pasa, tú sabes lo que hay en nuestros corazones, tú sabes nuestras necesidades. Y clamamos a ti, Señor, clamamos a ti porque tú eres el que nos invitas. Porque tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Por eso nos acercamos a ti, Señor, pidiendo tu ayuda. Pidiendo, Señor, que nos abras la puerta de la salida, la solución para el problema. Nos des la oportunidad de salir triunfantes en lo que estamos viviendo. Ya sea una enfermedad, ya sea un problema económico, ya sea un problema familiar, ya sea un problema de trabajo, ya sea alguna situación espiritual que nos está afectando, ya sea una relación entre hermanos en la fe, ya sea una relación entre la misma familia, pero Señor, necesitamos de tu ayuda, pedimos tu intervención. Señor, no permitas que el enemigo gane ventaja en el corazón que tú ganaste por la sangre preciosa de tu Hijo. Señor, ayúdanos a caminar en tu voluntad y Señor, reconocemos que solamente tú eres el que puedes hacer la obra, que aunque nosotros, Señor, pensamos y a veces hacemos algo para tratar de salir de nuestra situación, Señor, nuestra actitud y nuestro hacer no es nada en comparación con lo que tú puedes hacer a nuestro favor. Por eso ayúdanos, Padre, te suplicamos esto en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y confiemos en nuestro Dios que nos va a ayudar a salir triunfantes. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 3 del libro de Génesis. Y vamos a meditar, hermanos, en las consecuencias de la caída. La semana pasada veíamos acerca del fatal problema del hombre, el fatal problema, la fatal dolencia del hombre fue el título de la meditación de la semana pasada. Y hoy vamos a ver las consecuencias de esa caída. Y el título de la meditación de esta mañana es las tres rupturas. Las tres rupturas. Y vamos a poner atención, hermanos, en lo que el Señor nos dice a través del libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 7 al 13. Ahí es donde vamos a estar meditando en esta mañana. Génesis, capítulo 3, del 7 al 13. Y sigan ustedes en silencio la lectura de la palabra del Señor y dice así: Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios de entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Hasta ahí nada más. Vamos a pensar, hermanos, a meditar en esta porción de la Escritura acerca de las consecuencias de la caída del hombre. Antes de que llegara este asunto, este momento tan trágico en la vida de Adán y Eva, la relación entre Dios y el hombre era una relación fabulosa, llena de bendición, llena de armonía, sin problemas, sin necesidades, sin conflicto alguno. No había temores, no había ansiedades, no había preocupaciones. Todo era una relación grandiosa y maravillosa. Pero cuando el hombre desobedece a Dios, cuando el hombre comete ese error tan grave que en la Biblia se le llama pecado, todo se viene abajo. Todo se viene abajo.
se arruina el hombre, se arruina la vida espiritual de él y se arruina la relación con Dios. Y hay tres cosas que podemos ver en este pasaje donde el hombre rompió relaciones. Por eso el título del mensaje es las tres rupturas, porque se rompen tres grandes relaciones. Primero, se rompe la relación con Dios. En segundo lugar, se rompe la relación entre ellos mismos, entre Adán y Eva. Y se rompe la relación en uno mismo. En uno mismo. Tres rupturas que vienen a afectar a toda la humanidad y los que estamos viviendo hoy en día. Si la humanidad está en una situación tan crítica, en donde vemos guerras, en donde vemos conflictos entre pueblos, entre naciones, y vemos también que la familia está hecha a pedazos, y vemos también que hay muchas enfermedades psicológicas, es por el hecho de que el hombre llegó a esta situación tan grave. Y el hombre ha querido buscar soluciones para poder salir de esa condición. Y fíjense bien, hermanos, lo que dice el texto. Vamos a regresar al capítulo 3. Dice en el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Por qué el hombre hizo esto? ¿Por qué cosieron delantales? ¿Por qué se cubrieron? Porque es el esfuerzo humano de querer cubrirse, de poder tener una solución temporal al problema que se está viviendo. Hoy en la actualidad el ocultismo está llegando a todos los hogares por diferentes medios. Y una cosa sorprendente es que el ocultismo está llegando a través de los libros de texto de los niños de la escuela primaria. Es una cosa tan tremenda que hoy en la actualidad el enemigo, el diablo, está queriendo destruir a toda costa la vida humana. Y el hombre está buscando soluciones que no le ayudan. La única solución verdadera, la única solución idónea y eficaz para que el hombre pueda vivir bien, y como dijo nuestro hermano Ángel en la introducción del himno de que si somos felices, la única manera de ser felices y estar en armonía es volviendo a Dios, buscando a Dios, viviendo para Dios. Es la única manera. Sin Cristo estamos perdidos. Sin Dios estamos hundidos. Y ahí está el problema aquí en el libro de Génesis. La primera situación que ocurrió, hermanos, el primer serio problema que ocurrió en el hombre fue la ruptura con Dios. Veamos, hermanos, veamos otra vez la situación en el versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Cuando veamos en una narración bíblica, cuando estemos estudiando la Biblia, hay palabras como que pasamos por alto. Hay palabras que no le ponemos tanta atención porque estamos más metidos en lo que está sucediendo, en el acto o lo que está pasando con un personaje de la Biblia. Y no ponemos atención en ciertas palabras que nos ayudan a poder comprender la enseñanza de Dios. Y vean ustedes, hermanos, que la primera palabra del versículo 7 es entonces. Entonces, desde el punto de vista gramatical, desde el punto de vista de la lectura, estas palabras se llaman conectores. Hay conectores. Por ejemplo, entonces, o pues, o también. Esas palabras se llaman conectores porque enlazan una situación con otra. ¿Y qué es lo que estaba pasando en este momento? Que Adán y Eva ya habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, y entonces ocurre el cambio. Por eso viene la palabra entonces. El entonces nos da la idea de qué ocurre, qué sucede inmediatamente.
cuando ellos comieron de ese fruto prohibido, la escena cambió. La armonía que tenían con Dios, la bendición de estar en la relación con Dios, de estar sin preocupación alguna, de que no tenían que estar pensando en su futuro, de que no tenían que estar pensando en su retiro de aquí a 100 años, ahora cambia radicalmente. Y por eso viene la palabra entonces. Entonces ocurrió esto, pasó esto. Y es cuando el hombre empieza a experimentar toda una serie de confusiones, toda una serie de pensamientos contrarios en su mente, en su corazón, y empieza a sufrir. Aquí viene el origen del sufrimiento, aquí viene el origen de todos los problemas de la humanidad, aquí viene el origen de todas las guerras y todas las situaciones conflictivas que hay en el mundo, porque el hombre empezó a experimentar eso a causa de su pecado, a causa de haberse alejado de Dios. Cuando nos alejamos de Dios, cuando no buscamos a Dios, nos viene un sinfín de situaciones críticas. Aparentemente, como que vivimos bien, como que decimos, bueno, tengo trabajo, tengo buena economía, tengo una buena familia, pero no nos damos cuenta que todo eso es un espejismo, todo eso es una situación ilusoria y que tarde o temprano tendremos que enfrentarnos con la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que tenemos que enfrentarnos cara a cara con Dios. Amós 4:12 dice de la siguiente manera: prepárate para venir al encuentro de tu Dios. El mundo puede decir, no, estoy bien, yo me fui de vacaciones a Puerto Vallarta, estuve viviendo en Cancún un tiempo y estoy feliz. Eso es una apariencia. Mientras el hombre no esté en una correcta relación con Dios, vuelvo a repetir, hermanos, eso es un espejismo. Porque tarde o temprano todo eso se va a venir abajo. El hombre vive en su burbuja pensando que está bien, pero esa burbuja tarde o temprano revienta. Es una burbuja tan delgada que tarde o temprano se viene abajo. Hay ejemplos de personas que, llegando a los últimos momentos de su vida, expresaron: estoy perdido. No sé a dónde voy a ir. No sé qué va a suceder de mí. Porque vivieron su vida y llegó el momento de enfrentarse a Dios y no saben qué hacer. Dice el texto, hermanos, dice el texto de la siguiente manera, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, y miren qué ocurrió, se escondieron. El hombre se esconde de Dios. ¿Por qué se esconde de Dios cuando había una relación correcta, una relación pacífica, una relación armoniosa, una relación de amor, de felicidad? Ahora se esconde. El hombre se esconde porque sabe que está mal delante de Dios, porque internamente está mal. Aún la persona que dice no creer en Dios, internamente se esconde a través de un supuesto intelectualismo, a través de cierta creencia, pero está dentro de él mismo mal delante de Dios. Por eso el Salmo 14:1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice el necio. La palabra necio, ahí en el versículo 1 del Salmo 14, significa alguien que ha perdido la razón, que está actuando irracionalmente, que está diciendo algo que no puede ser. ¿Cómo puedes decir que no existe Dios? Es decir, esa es una locura. Pero lo hace porque se está escondiendo. Está colocando una máscara. Está poniendo algo que le barnice espiritualmente su corazón para no venir al encuentro de Dios, porque sabe que está mal. Su misma conciencia, su mismo interior tiene un serio problema que le hace no venir a Dios y por eso mejor se esconde. No sé si le pasó a usted, hermano, pero de niño cuando hacíamos cosas indebidas,
nos escondíamos de mamá o de papá. Nos íbamos debajo de la mesa, debajo de la cama, y yo recuerdo que yo me escondía en el ropero. En un roperote que tenían mis papás, un roperote de madera antigua, un roperote, y ahí me metía para que mi mamá no me encontrara. Me escondí, pero había hecho cosas malas, y así el hombre se está escondiendo. Cuando una persona no viene, cuando un hijo de Dios no viene a la iglesia es porque se está escondiendo. Se está escondiendo de Dios. No, es que yo tengo trabajo, es que tengo que reparar esto, es que tengo que hacer esto, es que mi familia, eso. Te estás escondiendo. No quieres venir al encuentro de Dios. Sabes que algo está mal. No lo dice, pero las reacciones lo demuestran. Las reacciones lo ponen en evidencia. Y el hombre se escondió. Tenía todo a su favor. Tenía toda la bendición para su vida. Él no tenía que morir, no tenía que experimentar sufrimiento, pero ahora está en esta situación. Y veamos, hermanos, el hombre siempre trata de cubrir su pecado. Trata de cubrir su pecado. ¿Cómo cubrimos nuestro pecado? A través de una religión, a través de la educación, a través de las costumbres, a través de ciertas formas de vida. Y el hombre trató de hacerlo. Es una cosa muy especial porque el hombre trata de querer satisfacer su corazón vacío a través de ciertas experiencias religiosas. Por ejemplo, cuando leemos el capítulo 4 de Génesis, encontramos que Caín presenta una ofrenda, pero de vegetales, no una ofrenda correcta, simplemente para poder salir del paso. En Génesis capítulo 11 encontramos que el hombre coloca una torre alta para querer alcanzar a Dios, porque es su esfuerzo humano. El hombre está buscando la manera como querer salir de su problema por su propio esfuerzo, pero nunca lo logra, ni nunca lo va a lograr. Desde el punto de vista etimológico, la palabra religión significa ligar algo. El hombre quiere ligarse con Dios, por decir así, en ese sentido gramatical, etimológico. El hombre quiere acercarse a Dios, pero nunca lo va a lograr. Es Dios que viene a acercarse a Dios. Por eso Lucas capítulo 19, versículo 10 dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es Dios que viene a buscarnos. Pero la religión es buscar del hombre hacia Dios. El cristianismo es de Dios hacia el hombre. Es la gran diferencia. Y el hombre se esconde. El hombre se esconde, miren qué tremendo. Y una cosa más todavía. Veamos, por favor, leamos el versículo 10. Versículo 10 dice, y él respondió, el hombre, porque el Señor le pregunta, ¿dónde estás tú? Y dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo el hombre? ¿Por qué tuvo miedo del hombre, de Dios? Porque le había fallado. ¿Sí? Sabía que estaba mal con Dios y experimentó ese miedo. No tenía por qué tener miedo, por decir así, unos días antes o unas horas antes de haberle fallado a Dios, tenía una buena relación. Hay un detalle especial en el versículo, fíjense bien hermanos, en el versículo 8, dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. ¿Dios los visitaba? Pues este texto hace notar que sí. ¿Cómo se presentaba a Dios? No lo sabemos. No sabemos de qué manera Dios actuaba para poder estar con el hombre. Hay ejemplos en la Biblia que se le llama teofanía. La teofanía es la presentación de Dios de alguna manera. Por ejemplo, en el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una teofanía. Es la manera como Dios se presenta ante el ser humano para hablar con él.
Pero cómo se presentó aquí con el hombre, no lo sabemos. Pero el hecho es que Dios se paseaba por el huerto y Dios tenía comunión con él, pero ahora el hombre le tiene miedo a Dios. Porque él se siente culpable, se siente mal. Ahora sabe que su relación con Dios no está bien. Dios le dio al hombre una advertencia que no supo valorar. Le dijo, de todo árbol podrás comer, pero el día que comas del árbol del conocimiento, de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, ese día vas a morir. Y resulta que pasó por alto esta situación. Y ahora está recibiendo las consecuencias. Ese día, el hombre no murió físicamente, murió espiritualmente. Hay 3 clases de muerte en la Biblia: la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. En este momento ocurrió la muerte espiritual porque ocurrió la ruptura entre Dios y el hombre. Más adelante, fíjense bien, hermanos, en el capítulo 5 de Génesis, capítulo 5, leamos de la siguiente manera el versículo 5, por favor. Génesis capítulo 5 y versículo 5. Dice de la siguiente manera, Génesis 5 y versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y cómo termina? Y murió. 930 años. Pero murió. Sí, vivió una larga vida. Imagínense, 930 años. Pero al fin y al cabo murió. Pero estando en el jardín del Edén, murió espiritualmente. Ahí vino el desastre en su vida espiritual. Y la Biblia habla acerca de una muerte todavía mucho más crítica, la muerte eterna. Cuando el hombre no busca a Dios, cuando el hombre no se arrepiente, cuando el hombre no le da el primer lugar a Dios para poder entregarle su corazón y muere, se acabó la oportunidad. Ya no hay más oportunidad. Y ahora vayamos, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 20, y ahí encontramos, hermanos, esa muerte eterna. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis dice de la siguiente manera, a partir del versículo 11 hasta el versículo 15, dice de la siguiente manera, ustedes siguen en silencio la lectura de la palabra, estamos en Apocalipsis capítulo 20, versículos del 11 al 15. Y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es la muerte eterna. Miren qué situación tan crítica. Experimentamos muerte espiritual, después llega la muerte física y por último llega la muerte eterna. Miren qué situación tan grave por causa del pecado. El hombre rompió relaciones con Dios y a partir de ahí se hizo merecedor de la muerte eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23, escribe el apóstol Pablo estas palabras: la paga del pecado es muerte, y muerte en los 3 sentidos. Y es lo que sucedió con el hombre. Ahora una segunda cosa todavía más. El hombre rompió relaciones con Dios, ahora rompe relación con su semejante. Veamos, hermanos, veamos lo que ocurrió. Regresemos al capítulo 3 de Génesis. Capítulo 3 de Génesis. Dice, hermanos, versículo 11.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó? Versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Le echa la culpa a Eva. No afronta su culpabilidad. Cada vez que hacemos algo mal, una de nuestras reacciones muy comunes es que buscamos a quién echarle la culpa. Buscamos un chivo expiatorio y tratamos de justificarnos. Un libro cristiano dice de la siguiente manera: demos lugar a nuestra carne por un minuto y va a convertir cualquier defecto y cualquier mala decisión en una virtud. Porque así pasa con nuestra carne. Tratamos de justificarnos, tratamos de salirnos con la nuestra, tratamos de echarle a alguien la culpa. Y es lo que ocurrió con el hombre. Le echó la culpa ¿a quién? A Eva. Señor, la mujer que me diste fue la que me dio del fruto. Y bueno, ¿y dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde está tu derecho de decisión? Pero cuando cometemos el pecado siempre hacemos esto. Y a partir de ahí, hermanos, las relaciones entre seres humanos ha sido una relación conflictiva. Aún estando en la vida espiritual, aún con Cristo en nuestro corazón, aún habiendo pasado de muerte a vida como hijos de Dios, tenemos conflictos unos con otros. No, yo ya no quiero venir a la iglesia porque no, está ese hermano. No, es que por el pastor. Es que los diáconos. Es que tenemos conflictos. Seguimos teniendo los mismos conflictos. Porque el pecado rompe relaciones sociales, rompe relaciones fraternales. Y aquí ocurrió la primera. El hombre rompe su relación con su mujer diciéndole, no tuviste la culpa. No, mira, Señor, ella fue, sí. Y una cosa grave en esta declaración de Adán, le está echando la culpa a Dios. Analicemos el texto otra vez. Dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste. ¿Quién le puso esposa a Adán? ¿No fue Dios? ¿No dijo el Señor, le haré ayuda idónea para él? Señor, pues tú eres el culpable, ¿sí? Señor, tú me pusiste en esta iglesia, tú eres el culpable. Tú me pusiste este pastor, pues tú tienes la culpa. Y mire qué tremendo, hermanos. Qué tremenda justificación. O sea, qué maligna, o sea, qué diabólica justificación tenemos echándole la culpa a Dios. Pero se rompen las relaciones. ¿Por qué tenemos tantos conflictos en la casa? ¿Por qué tenemos conflictos en el trabajo? ¿Por qué tenemos conflictos en la calle? ¿Por qué tenemos conflictos con los vecinos? ¿Por qué tenemos conflictos en la iglesia? Porque el problema está aquí adentro de nosotros mismos. El problema no es de afuera, hermanos, es de aquí ya adentro. Aquí es donde nace nuestro coraje, donde nace nuestro resentimiento, donde nace nuestro odio, donde nace nuestra envidia, nuestros celos contra alguien. De aquí adentro. Y hermanos, en la Biblia tenemos un ejemplo claro. No celaba Saúl a David y no buscaba cómo destruirlo, aún siendo su yerno. Imagínense, hermanos, qué clase de suegro era Saúl. Quería matar a su propio yerno. ¿Y dónde estaba su problema de Saúl? En su corazón. Estaba en su corazón. Por eso es que en las relaciones que tenemos, pues las relaciones se vuelven conflictivas.
Un libro de psicología compara nuestras relaciones sociales con dos animalitos. Bueno, con un animalito, mejor dicho. Con el puercoespín, que tiene su pelaje, sus agujas. Y dice este libro de psicología, los seres humanos son como el puercoespín. Se están picando, pero están juntos. Pues sí, hermano, estamos juntos, pero nos estamos picando. Sí. Porque el problema está en nuestro corazón. Y una tercera cosa, hermanos. Dice otra vez el texto. Regresemos todavía, por favor, al versículo 10. Versículo 10. Regresemos para ver este problema. La tercera ruptura. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Note el pronombre posesivo. Tuve miedo, yo tuve miedo. Luego, yo estaba desnudo y yo me escondí. Note el yo ahí en la narración. Eso quiere decir que el corazón del hombre estaba deshecho. ¿De dónde nace todas esas situaciones psicológicas conflictivas que tenemos en nuestra vida? De aquí, hermanos, de aquí está el problema. Los psicólogos, los psiquiatras tratan de ayudar a la gente para resolver sus problemas internos, para traer paz, para traer tranquilidad, para traer armonía, para traer alegría, gozo a su corazón. Pero mientras no se resuelva el problema del corazón, toda la ayuda psiquiátrica y toda la ayuda psicológica no sirve de nada. Por eso es que el cristiano no debe ir a un psicólogo ni a un psiquiatra, tiene que ir a Dios. Tiene que buscar la dirección de Dios para que pueda resolver el problema de su corazón. Los consejos del psicólogo y el psiquiatra, la ayuda que dé el psiquiatra, porque el psiquiatra tiene la característica que también puede ayudar médicamente, solamente son barnices, pero no pueden cambiar el corazón del hombre. El único que puede hacer el trasplante de corazón para que viva una vida en armonía desde su punto de vista interior y con paz es solamente Dios. Veamos en Filipenses capítulo 4, por favor, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4 y versículo 6. Dice de la siguiente manera. Filipenses 4, 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Versículo 6, primera frase. Por nada estéis afanosos. ¿De dónde viene el afán? De un problema interno. Cuando tengo problemas económicos, cuando tengo problemas en mi casa, cuando tengo problemas con mi mujer, cuando tengo problemas con mis hijos, cuando tengo problemas en mi trabajo, ¿cómo estoy? Estoy afanoso. Estoy lleno de afanes, estoy preocupado, estoy irritado, estoy mal. Pero ahora veamos el versículo 7. Dice, y la paz de Dios, ¿qué clase de paz de Dios es esta? Que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué sucede en una persona conflictiva? Es que no tiene paz, no vive en paz. Por eso es que busca echar pleito. Por eso es que trata de desahogarse con alguien. Hermanos, hay personas que si no pelean en el día, no se encuentran bien. Necesitan pelear con alguien. Porque no hay paz. El hombre vive una tremenda turbulencia en su interior. Y el único que puede traer la paz es solamente nuestro Dios a través de Jesucristo. Ahora vayamos a Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, por favor, hermanos. Veamos, hermanos, versículo 13 y versículo 14. 13 y 14. Dice este texto, versículos
13 y 14 del capítulo 2 de Efesios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y vea el versículo 14, las primeras palabras, porque Él es nuestra paz, en dos sentidos. La paz en dos sentidos. ¿Cuáles son los dos sentidos? La paz con Dios, porque se lleva a cabo la armonía entre Dios y nosotros. Y la segunda paz es la paz interna. En ese día descansamos. En ese día las cosas cambian completamente. Experimentamos una paz interior. Hermanos, citen ustedes porque ustedes conocen mucho de la Biblia, ustedes son buenos teólogos. Citen versículos donde el Señor Jesús andaba echando pleito por todo el mundo. Él se paraba en la esquina de Jerusalén y nada más estaba buscando a ver quién echarle pleito. ¿Verdad? El Señor Jesús, cuando sus discípulos no le obedecían y no escuchaban sus consejos, les ponía una buena tunda. Agarraba el garrote, la vara y los ponía como campeones. ¿Verdad? Así era el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. En el Evangelio de Marcos capítulo 6, el Señor Jesús lleva a sus discípulos de Capernaum al otro lado del lago de Galilea, a la región donde están los Gadarenos. Y resulta que se suelta una tremenda tormenta. Y los discípulos, algunos de ellos son pescadores. Ellos tienen experiencia por años. Ellos conocían el tiempo, ellos conocían el lago de Galilea, trabajaban ahí. Vivían ahí en la ciudad de Capernaum, que es un puerto del mar de Galilea. Y estaban temerosos, miedosos por la tormenta. Y la conocían, sabían de eso, lo habían visto año tras año. Y dice la narración en el Evangelio de Marcos que el Señor Jesús estaba en la proa, es decir, en el otro extremo de la barca, durmiendo tranquilamente, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque en el Señor Jesús estaba la paz interior, la paz de Dios en su corazón. Él no le preocupaba la tormenta. No tenía miedo. Él sabía en quién estaba confiando. Los discípulos, al contrario, ellos sí estaban temerosos y van y despiertan al Señor Jesús y le dicen, Señor, despierta, ¿qué no ves esta tormenta? ¿Por qué el hombre reacciona así? Porque el problema está en su corazón. ¿Por qué en un problema económico inmediatamente le echamos la culpa a alguien que está cerca de la familia? ¿Por qué el hombre, el jefe de familia dice, ¿por qué no puedo salir adelante en la economía? Tú tienes la culpa, le dice a la esposa, es que tú gastas mucho. Y empieza a pelear con ella. Y empieza a pelear. Y yo recuerdo a mi papá que los días sábados, cuando era que él tenía economía, le decía, a ver mujer, hazme cuentas. ¿Cuánto gastaste de jitomates? ¿Cuánto gastaste de cebolla? ¿Cuánto gastaste de...? Y le hacía la cuenta. Y pobre de mi mamá, porque pues, le tenía que hacer las cuentas y dice, pues es que gasté en ese tiempo, hermanos. Ese tiempo recuerdo, 5 pesos, 6 pesos, 10 pesos. Porque en ese tiempo sí valía la moneda. Pero mi papá iba a la cantina y ahí dejaba todo. Pero justificaba su mal gasto, su mala administración, echándole la culpa a su esposa. Y así nos pasa, hermanos. No, es que en la iglesia piden mucho dinero. No, hermano, ya con el diezmo, con eso se conformen. No, es que tantas ofrendas, tanto dinero que están pidiendo. Pues el pastor por eso se le vive de lujo, se viaja en avión.
Él se va a Nueva York y a Disneylandia. Y yo, pues, ¿cuándo voy a salir de esto? Que Dios nos perdone, hermanos. Porque el problema está aquí en nuestro interior. Tenemos un conflicto interno. Y el único que lo puede remediar es nuestro Dios. Adán y Eva cayeron en ese problema. Y a partir de ahí, toda una serie de conflictos. Y hermanos, todavía no llegamos al capítulo 4 porque lo que pasó con Adán y Eva repercutió en Abel y en Caín, que trajo el primer asesinato del mundo. Fíjense qué problema, qué problema. En esta semana salió la noticia de un muchacho que mató a sus 2 abuelitos. Mató a sus 2 abuelitos. Y le preguntaron, ¿y por qué lo mataste? Pues es que el diablo me dijo. El diablo me dijo. ¿Qué es lo que hay en el corazón de ese muchacho? Un conflicto tremendo. Una guerra interior. Y es lo que pasó con Adán y Eva. Empezaron a experimentar dentro de su interior toda una guerra, todo un conflicto que les llevó a vivir mal. Pero la única solución, hermanos, y gracias a Dios por eso, porque el Señor, viendo nuestra condición, en donde nuestra relación con Él, con nuestros semejantes y con nosotros mismos estaba mal, puso el remedio eficaz. Puso el remedio eficaz. ¿Y quién es el remedio eficaz? Nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:8 dice de la siguiente manera: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo y vivimos para Cristo y le entregamos nuestra vida a Él y pedimos que Él gobierne nuestra vida, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento entra en nuestro corazón y nos ayuda a vivir en armonía unos con otros y hasta con nosotros mismos. Si no es con Cristo, hermanos, estamos perdidos. Cuando pasó con lo de Ed, hermanos, cuando sucedió la situación de Ed, y no piensen que soy muy espiritual, hermanos. Tuve muchos conflictos en mi mente, en mi corazón. Empecé a buscar en los salmos textos que me apoyaran contra esa gente. Buscar textos, hermanos, textos. Para decirle, Señor, pues mira, Señor, aquí estás diciendo que tú te vas a encargar de los malos, pues por favor hazlo. Hasta que, como dice el Salmo 73, hasta que entrando en el santuario comprendí el fin de ellos. Y dejarlo en las manos de Dios. Que Dios se encargue. Y una de las cosas que me costó trabajo poder aceptar, hermanos, aunque ya lo sabía, es que la venganza es de Dios. La venganza es de Dios. ¿Qué haría usted? Usted como papá o como mamá, ¿qué haría? Y Dios no quiera, pero que asesinara a uno de sus hijos. ¿Cómo reaccionaría usted? ¿Cómo reaccionaría? Muchos dirían, yo no perdono a esa persona. Soy cristiano, pero no lo perdono. Joel Osteen, un predicador carismático de los Estados Unidos, muy famoso, tiene una iglesia enorme. Cada domingo se reúnen más de 30,000 personas en el lugar donde se congregan.
En una de sus predicaciones mencionó la historia de un muchacho de color que mató a otro joven. Y la mamá de ese muchacho le entró mucho coraje por el asesinato de su hijo. Esa señora no era cristiana y en el juicio que le hicieron a aquel joven que había asesinado, pidió la máxima condena, la máxima sentencia. Pero más tarde, meses más tarde, a través de los mensajes de Joel Osteen, de este hermano, esta señora llega a conocer de Cristo. Y entonces le viene en el corazón la idea de ir a visitar a ese muchacho que había asesinado a su hijo, a visitarlo en la cárcel. Y lo hizo, lo visitó en la cárcel. Y le sorprendió a ese muchacho que la mamá de a quien había asesinado lo fuera a visitar. Ese muchacho cumplió su condena, los años que le aplicó la justicia americana, cumplió su condena y salió. Pasaron años. Pero dice Joel Osteen que esa mamá lo esperó a la afuera del penal y se le llevó a su casa. Y le dijo, te recibo como a mi hijo. Te recibo como a mi hijo. Eso no lo puede hacer alguien que no está en buena relación con Dios. Eso no lo puede hacer una persona que no tenga a Cristo en su corazón. Porque el que no tiene a Cristo en su corazón quiere venganza. Quiere acabar con aquella persona que le ha afectado, que le ha herido, que le ha hecho daño. Lo quiere afectar. Y si no tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermanos, nos va a pasar como dice aquel libro de psicología. Seguimos como el puercoespín, picándonos y picándonos y picándonos. Dios quiere, hermanos, que todas esas púas se corten y vivamos en armonía mediante el poder y el amor de nuestro Señor Jesucristo. Que si tenemos algo contra alguien, ir a decirle, hermano, yo quiero estar bien con usted. Porque el verdadero amor, hermanos, el verdadero amor es el amor de Cristo, no es el amor humano, no es el amor del 14 de febrero, es el amor de Cristo. Y solamente cuando amamos con el amor de Cristo es que podemos llevarnos bien, es que podemos estar bien con Dios y poder estar en paz con nosotros mismos. Nada más, nada más. Por eso, en esta mañana, hermanos, ¿vive Cristo en nuestro corazón? ¿Realmente vive Cristo en nuestro corazón? ¿Estamos dispuestos a amar y a estar en paz con nuestro hermano en la fe? ¿Con nuestra propia familia? ¿Con nuestros amigos? ¿Con la gente que está en nuestro trabajo? ¿O queremos hacer como dijeron Jacobo y Juan? Señor, que les caiga fuego del cielo para que los consuma. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Y vamos a orar, hermanos, a darle gracias a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias porque eres bueno, porque hablas a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque de verdad